Me presento, mi nombre es Valeria Escobar Jaramillo, soy estudiante de noveno semestre de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El presente video tiene como tema a tratar el riesgo como elemento esencial del contrato de seguros, el cual es un contrato de gran relevancia y que se encuentra ampliamente regulado tanto por el derecho público como por el derecho privado. Por lo mismo, hoy nos dedicaremos a tratar eh, uno de los elementos esenciales del contrato de seguros, el cual es el riesgo. De esta manera, en primer lugar, debo mencionar que el contrato de seguros cuenta con cuatro elementos esenciales. El primero, el interés asegurable; el segundo, el riesgo; el tercero, la prima; y el cuarto, la obligación condicional del asegurador. Sin embargo, como ya se expresó, debido a la extensidad de este contrato, hoy solamente me dedicaré a hablar sobre el riesgo. Así, el artículo 1054 del Código de Comercio nos trae la definición del riesgo y especifica ciertas características propias de este. Primero, el riesgo debe ser un hecho incierto. Segundo, no puede depender de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario. Y tercero, debe ser un hecho futuro. Respecto a la primera característica, se debe mencionar que esta tiene dos excepciones. La primera, la muerte, que es un hecho cierto, solo que es incierto el momento en el que se va a dar. Es tan particular que debe tener una personería jurídica diferente. Y es que normalmente las aseguradoras se dividen en seguros generales y seguros de vida. Por ejemplo, AXA Colpatria Seguros de Daños S.A. y AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. Y la segunda excepción es el seguro por valor a nuevo. En este punto es importante mencionar que lo que se asegura no es el demérito por el uso, sino el seguro por valor a nuevo. Y es que se entiende que las máquinas por el uso y debido al paso del tiempo tienden a volverse obsoletas. Por lo tanto, no es posible asegurar el demérito por el uso. Aquí lo que realmente se asegura es que eh, cuando esta máquina se vuelva obsoleta, se va a tener que reemplazar por una máquina nueva y esa es la pérdida realmente. Entonces, incluso puede llegar a considerarse que más que un seguro de daños, pues es un seguro patrimonial porque lo que se asegura y lo que se protege es esa salida que va a haber del patrimonio cuando tenga que comprarse la máquina nueva. Ahora, respecto a la segunda característica, que es que no dependa de la voluntad del tomador asegurado o beneficiario, pues es importante ya que de no ser así, no habría alea y pues sí puede depender de alguno, pero no depender exclusivamente. Acá es importante recalcar que el hecho voluntario de una persona diferente de un tercero sí es asegurable, por eso existe incluso el seguro de responsabilidad civil o el de manejo y cumplimiento, etcétera. En este punto me parece pues relevante traer a colación dos discusiones, dos debates que considero que nos, pues, nos pueden dar una visión más amplia de este elemento del contrato de seguros, el cual es el riesgo. La primera discusión es sobre si el suicidio es un riesgo asegurable. Y es importante debido a que, pues si se parte de una interpretación exegética del artículo 1054 del Código de Comercio, el cual acabamos de mencionar, pues entendería en un principio que como la muerte depende de la voluntad exclusiva de la persona, entonces pues el suicidio no es un riesgo asegurable. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SC 5679 del 2018, ha llamado su atención por sus planteamientos sobre la concepción sobre el suicidio y su consideración como un riesgo asegurable. De manera que la Corte aborda la concepción del suicidio desde diferentes puntos de vista, indicando que además de factores externos también existen condiciones subjetivas del individuo, es decir, aspectos químicos, neurológicos, genéticos, morales, emocionales, etcétera, eh, que de alguna u otra manera permiten inferir
con alto grado de probabilidad que la persona que cometió suicidio se encontraba en un estado limitado de la libertad de elección, lo que la convertía en una persona vulnerable por los distintos desequilibrios que existían, y por esto se le impone como una fuerza irresistible y condicionan el resultado nefasto. Por tal razón, se concluye que pues, en el suicidio el concepto de libertad de elección está ausente y por lo tanto sí se considera como un acto asegurable. De todas maneras, es posible que la aseguradora, en virtud de la voluntad privada, excluya de la cobertura de la póliza el seguro de vida, del seguro de vida, el riesgo de suicidio, pero en un principio se entiende que esta sí lo cubre, a menos de que lo excluya expresamente. Y en todo caso, si no lo excluye expresamente, esta puede llegar a demostrar que el suicidio se cometió con la intención de defraudar a la aseguradora. Y en ese caso, si ella demuestra esto, entonces pues se puede exonerar como tal del pago y del cubrimiento de este riesgo. Ahora, el segundo debate o discusión que se trae es si la eutanasia es un riesgo asegurable. Y en este caso es importante recalcar que a diferencia del suicidio, en cuanto a la eutanasia, si bien hay un desarrollo jurisprudencial, es más que todo sobre la procedencia de esta, sobre el, el concepto como tal, pero no sobre la eutanasia en el contrato de seguros. Entonces, pues aquí lo que se quiere buscar y se quiere analizar es si efectivamente el análisis efectuado por la sentencia anterior es aplicable también para la eutanasia. Para esto quiero traer un artículo de la revista Pasecolda que se llama Eutanasia y muerte asistida, efectos en el sector asegurador, que traen diferentes puntos de acuerdo a expertos en el tema. Entonces, en primer lugar, Rebeca Herrera Díaz eh, también llega pues como a una conclusión similar, y es que la discusión de la asegurabilidad de la eutanasia y la muerte asistida en Colombia no es pacífica, tanto así que no existe mayor literatura ni pronunciamientos judiciales al respecto. Lo más cercano al debate son algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como la que revisamos anteriormente, que incluso es la más importante, eh, que, que igualmente pues deja todavía muchas dudas y no hay tanta claridad al respecto. Entonces, pues ella expresa la necesidad de expedir reglamentación local relacionada con la asegurabilidad de la eutanasia y la muerte asistida en los seguros de vida, sugiriendo que debería existir libertad de configuración de las condiciones de las pólizas de vida y salud en esta materia. Así, pues la industria aseguradora debe moverse en la dirección que marca el cambio institucional, demográfico y ético que demanda los nuevos tiempos, permitiendo la asegurabilidad de estos riesgos. Antes de continuar, quiero mostrar este cuadro que trae la abogada Rebeca Herrera, y es de derecho comparado específicamente en estas materias, que demuestra que hay varios países que ya han regulado esta materia y que podrían servir de referencia en un futuro para Colombia, y para que de esta manera pues pueda haber cierta reglamentación sobre estos temas en específicos en el contrato de seguros. Ahora, respecto a la tercera característica del riesgo, que es que debe ser futuro, tenemos una excepción y es el riesgo putativo. Em, pues este es la incertidumbre que se tiene sobre un hecho pasado, y es que son cosas que sucedieron en el pasado, pero que no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió o no, y por lo tanto, debido a la incertidumbre que esto genera, sí se puede asegurar este tipo de riesgos. Sin embargo, se debe mencionar a grandes rasgos que inicialmente el riesgo putativo
solo se permitía en los seguros marítimos. De todas maneras, pues en el seguro terrestre, con el desarrollo de leyes posteriores, se ha permitido para casos específicos, y por el contrario, en el seguro marítimo ha venido desapareciendo debido pues a los desarrollos tecnológicos que permiten pues que las incertidumbres que se generaban por los largos trayectos, las pocas comunicaciones que existían, pues ya no se presenten, y por eso pues el riesgo putativo ha venido perdiendo su uso como tal en este tipo de seguros. En el caso de los terrestres, los casos específicos son los siguientes: las pólizas de riesgo financiero, las pólizas de manejo, cumplimiento y crédito, y las pólizas de responsabilidad civil, específicamente en las cláusulas de claims made. Aquí ya el siniestro no es puntualmente la ocurrencia de este, sino el descubrimiento que se tenga posteriormente durante la vigencia de la póliza. Entonces, por ejemplo, en las pólizas de riesgo financiero, eh, el siniestro ya no sería el robo, sino el descubrimiento del robo. En las pólizas de manejo, cumplimiento y crédito, por ejemplo, en las de manejo, si un desfalco se conoce dentro de la vigencia de la póliza, así haya ocurrido antes, está cubierto. Y en el caso de las pólizas de responsabilidad civil, en la modalidad de claims made, eh, ya el siniestro como tal no es tener un accidente, sino cuando me demanden en razón a ese accidente posteriormente. Bueno, hasta aquí ha llegado la explicación sobre uno de los elementos esenciales del contrato de seguros, el cual es el riesgo, dando paso además a ciertas discusiones que giran en torno a pues algunas características de este elemento y que claramente son de relevancia para entender sus alcances, y el del contrato de seguros, que es un contrato que se presenta constantemente en nuestro contexto. Muchas gracias.